explicar por qué la provincia no acuerda con los docentes? Digamos que interesante, a ver. Así es, o por lo menos eso vamos a tratar de clarificar un poco cuál es la cuestión de por qué no puede arreglar la provincia de Buenos Aires la situación con los docentes, con lo complejo que es este tema, con los inconvenientes familiares que sabemos que trae y que es una situación de la cual está pendiente toda la población de la provincia. ¿Cuál es el tema de punto de partida? ¿Cuál es el problema básico de la provincia? Que desde hace varios años, arrastra déficit, es decir, que lo que tiene como gastos habituales de funcionamiento es superior a los ingresos que percibe. ¿Sí? Como en el caso de una economía doméstica, como en el caso de una economía casera, tiene un sueldo, tiene una cantidad de gastos. Hace varios años que la provincia tiene más gastos de lo que son sus ingresos. Esto implica que arreglar la situación con los docentes le va a ser muy complicado. En las actuales circunstancias le va a ser muy complicado, porque la provincia arrastra un déficit de lo que es habitual. Es decir, que no es que por las grandes inversiones de infraestructura, por las grandes construcciones que se han hecho, por las grandes mejoras en los caminos, no. Esto, por el pago de sueldos y los gastos habituales para que la provincia funcione mínimamente, tiene un déficit. No puede cubrir con los ingresos habituales los gastos que tiene. Y esto no es poco, porque es del orden. Para 2012, por ejemplo, el cierre se estima que va a ser en el orden de los 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos de déficit. ¿Cómo se cubre eso? ¿Cómo se hace para poder cubrir ese bache? Evidentemente, como cualquier economía doméstica, endeudándose. O sea, si es una persona, lo hace con la tarjeta de crédito, lo hace con un cheque, lo hace con un prestamista, lo hace con lo que sea. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo hace de un modo más o menos similar. No le paga a los proveedores o les demora los pagos a los proveedores. Trata de cobrar anticipadamente algún impuesto, o que le paguen por anticipado algún impuesto, o bien trata de endeudarse. Y este ha sido el camino más habitual de la provincia, pero es un camino que tiende a agotarse. Cuando uno se endeuda, y quien le presta, sea una persona, o sea una entidad, o sea el gobierno nacional, ve que eso que está entregando jamás va a ser devuelto, porque la provincia no genera los mecanismos para devolver cualquier tipo de endeudamiento, entonces la complicación para conseguir nuevas personas dispuestas a prestarle se hace bien evidente. Entonces la provincia arrastra un enorme déficit. Para arreglar con los docentes le va a significar no menos de 8.000 o 7.500 millones de pesos. Es decir, con el 22,6% que anduvo en discusión, la provincia tendría que hacer un pago, digamos, le significaría anualmente unos 8.000 millones de pesos. Tengamos en claro que ya transcurrieron 2 meses del año, así que va a ser retroactivo a marzo el aumento, con lo cual es un poco menos. Y aún así con eso no arregla. La única forma de resolver, digamos, de algún modo esta situación es con endeudamiento. Ahora, el problema del endeudamiento con la provincia es que cada vez se le hace más complicado conseguir quien le preste. Y si podemos ver una placa que trajimos, que es la placa número 1, ahí en esa placa se ve cómo ha sido la evolución del endeudamiento de la provincia desde 2007 y hasta 2012, de diciembre de 2007 a septiembre del 2012, con distintos tipos de acreedores. Lo que uno tiene ahí en color celestito, la primera columna, es el total de la deuda, cuánto creció, por cada peso que se debía. Es decir, por cada peso que se debía, ahora se debe 1,79 pesos, 1,80, digamos, para redondearlo. Ahora, si uno divide entre lo que está endeudada en eurobonos o en moneda que no genera la provincia y lo que está endeudada con el gobierno nacional, el crecimiento ha sido de cada un peso de deuda. Entre 2007 y 2012 creció 1,10 la deuda en eurobonos, es decir que se duplicó la deuda en eurobonos en el periodo 2007-2012, mientras que la deuda con nación creció por cada peso 46 centavos. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que la provincia está tratando de recurrir lo menos posible a la nación como elemento de endeudamiento y está generando endeudamiento en el exterior en una moneda que no es una moneda de curso legal acá, sino que es una moneda complicada de conseguir. Entonces, el perfil del endeudamiento de la provincia, además de haber crecido mucho, es un perfil de endeudamiento complicado porque le va a costar cada vez más generar la moneda con la cual tiene que pagar. Sí, pero pregunta, ¿no? Además de esto, los eurobonos, ¿en qué tasa se fijan? Porque estamos hablando de que nosotros, el peso cada vez está en más disparidad con respecto a la moneda extranjera. ¿Tiene algo que ver eso con respecto al tamaño de la deuda? Eso es uno de los elementos, como vos bien decís, que le complica el endeudamiento a la provincia, porque tiene que conseguir a tasas de interés cada vez más altas y además estamos hablando de deuda que se nomina, es decir, deuda que se emite en dólares o en euros. Y en algunos casos, algunos de los bonos que emitió la provincia son en pesos, pero ajustables por la cotización del dólar. Entonces,
le complica la situación de endeudamiento. ¿Cuál es la forma de fondo de resolver para un Estado, provincial o nacional, la forma de fondo de resolver sus problemas de ingresos y gastos? Como para una persona sería conseguir mayor sueldo, para la provincia es conseguir mayor ingreso por impuestos. Y ahí, si nosotros vamos a la placa número 2, para también clarificar un poquito gráficamente cómo es el impacto, uno tiene ahí, para periodos de varios años seguidos, cuánto de los impuestos que cobra la provincia se basan en el patrimonio de las personas, es decir, en la riqueza acumulada, y cuánto se basan en la actividad económica. La columna roja más alta es la que marca cuánto de lo que cobra la provincia proviene de la actividad económica, es decir, proviene de las transacciones que nosotros como consumidores habitualmente hacemos o del impuesto a los ingresos brutos. Uno ve que la participación por cada peso que consigue la provincia, en el primer periodo que tenemos marcado ahí, que es el periodo 1999-2002, 60 centavos correspondían a impuestos basados en la actividad económica, concretamente ingresos brutos y sellos. Es decir, crece la actividad económica, crece la recaudación. En el periodo que está marcado ahí en la segunda etapa, 2003-2007, esa columna roja dice 69 centavos, quiere decir que de cada un peso que percibía la provincia por impuestos, 69 centavos correspondían a impuestos a la actividad económica, ingresos brutos y sellos. Bien. Y en el periodo 2008-2011, el 82%, es decir, 82 centavos de cada un peso que la provincia recauda por impuestos, son impuestos asociados al nivel de actividad económica. En cambio, apenas 12 centavos son impuestos al patrimonio, es decir, a los que más tienen, a los que han acumulado riqueza a lo largo de la historia. Esto, y ahora podemos ir para verlo con un poquitito más de detalle a la placa número 3, se divide, digamos, ¿cuáles son estos impuestos principalmente? Dijimos, actividad económica, ingresos brutos y sellos. Y patrimonio automotor e inmobiliario. Y dentro del inmobiliario, urbano y rural. Muy probablemente se recuerden que el año pasado, en 2012, hubo una disputa en la legislatura y una serie de inconvenientes en la provincia a raíz de una modificación en el impuesto inmobiliario rural. Como había ahí una revaluación en puerta, los propietarios de inmuebles rurales estaban protestando por esa cuestión. ¿Cómo quedó la recaudación entonces de ese impuesto a partir de la reforma que permitió recaudar más? Si nosotros nos fijamos, el último bastoncito, el más chiquitito de todos, que dice 0,023, representa en el año 2012 cuánto recaudó la provincia por impuesto inmobiliario rural por cada un peso de impuestos provinciales. Claro. Sintetizándolo para que sea un poquito más claro la conclusión y ya habiendo mostrado, digamos, el impacto gráfico de esto. Por cada un peso de impuestos que cobra la provincia, hizo una reforma tributaria el año pasado que le permitió recaudar 2 centavos por impuesto inmobiliario rural. Y del total de los impuestos que recauda la provincia, el 12% están basados en el patrimonio, en la riqueza que las personas han acumulado. Esto es claramente lo que nosotros llamamos un sistema tributario absolutamente regresivo, es decir, está haciéndose más fuerza sobre los que menos poder contributivo tienen y no se está haciendo fuerza sobre los que tienen mayor capacidad contributiva. Y cuando se intentó el año pasado se hizo con una reforma muy pequeña, no cambió, digamos, no trastocó la ecuación. Hubo otras provincias, para la misma época, por ejemplo, Entre Ríos, emprendió una modificación al inmobiliario rural que hizo pasar lo que se recaudaba por impuesto inmobiliario del 16% de la recaudación total al 25%. Sí, no modificó mucho, pero el conflicto que generó. Claro, exactamente. No modificó demasiado y generó un conflicto muy importante. Evidentemente, lo que está faltando en términos de decisión es dar un fuerte salto en materia de ingreso en la provincia de Buenos Aires. Y no se puede ya discutir sobre la coparticipación en términos de denme más a mí porque tengo más gente y que cobre menos otro. Porque esa discusión es una discusión que a la larga cae en un terreno que no tiene solución, porque nadie va a dar algo para que otro esté mejor sin recibir nada a cambio. Y la ley de coparticipación tiene esa concepción. Entonces no se puede seguir recurriendo a decir, pero a la provincia de Buenos Aires en el año 88 con la nueva ley le sacaron 6 puntos. Primero y principal que no le sacaron 6 puntos, cambió mucho la forma en que se pasó a
a considerar la coparticipación y la provincia, es cierto, perdió un punto porcentual que hoy no tendría ninguna significación para resolver este problema. Y el otro tema es que eso fue en la ley del año 88. No podemos, digamos, no podemos seguir echándole la culpa a una situación que se definió hace 25 años que es la culpable de que hoy tengamos déficit. Sí, ¿No? el déficit claramente es estructural. Es estructural y lo que hay que hacer es tomar alguna medida un poco más inteligente que seguir protestando por el impuesto a la ganancia o el fondo del conurbano o la coparticipación y buscar alguna solución que sea un poco más creativa en términos de tratar de recuperar algo de ingresos, pero no sobre la base de que otro pierda. Entonces, lo que pasa es que además hay que plantearlo, para que sea efectivo, hay que plantearlo en términos de una situación que hoy probablemente no genere mejoras, pero sí las genere a futuro. Por ejemplo, la inversa del fondo del conurbano. ¿Qué se dice con el fondo del conurbano? La provincia recibía el 10% del impuesto a las ganancias hasta un tope de 650 millones. Y hoy, como está funcionando ese tope, no recibe más y hay otras provincias que reciben mucho más. Bueno, pero eso fue por la lógica en que se hizo ese acuerdo en ese momento. A la provincia le importaba mucho más recibir algo urgente que mucho a futuro. Bueno, la provincia probablemente tenga que plantear la discusión de la coparticipación en los términos inversos a eso. Yo prefiero que no me den mucho ahora, pero que en la medida en que esto crezca recibir mucho más y así poder resolver la situación de fondo, de estructura de la provincia. Muy bien, gracias Guillermo. Un gusto.